Noches a los que no he podido saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, qué bonito. ¿Todo en orden? Bien. Qué lindo estar aquí un fin de semana más. Gracias a Dios porque podemos hacer familia, celebrar en familia, estar juntos, orar, ser de bendición unos a otros, tener un tiempito de estudiar la palabra, de adorar al Señor. Y sí, como dijo Checho, ya estamos en la recta final de Hechos. Ya es como si lo viéramos como una serie, es la última temporada. Estamos en los últimos capítulos. Estamos capítulo 21, hoy terminamos el capítulo 21 y después nos quedan unos 7 capítulos por estudiar y estaríamos terminando este libro de Hechos. Todavía nos quedan algunas semanas, eso sí, bastantes, pero sí ya nos estamos acercando al final. Más o menos en abril y mayo estaríamos terminando el libro de Hechos. ¿Ok? Hoy le he llamado a este mensaje Si Dios existiera. Si Dios existiera, porque es una frase que tal vez hemos escuchado. La frase de si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento en la tierra. Si Dios existiera, no permitiría que mueran niños de hambre. Si Dios existiera, castigaría a los malvados en lugar de dejarlos prosperar. Si Dios existiera, me habría ayudado cuando más lo necesité. Si Dios existiera, no habría muerto un familiar que yo amaba. Si Dios existiera, no habrían enfermedades incurables, ¿verdad? Este tipo de frases las hemos escuchado muchísimo de muchas personas. Incluso, tal vez nosotros lo hemos dicho, si Dios existiera, no habría permitido que me pasara esto, pero tal vez hemos dudado de Dios cuando pasamos por una situación difícil y no decimos si Dios existiera, pero tal vez decimos ¿por qué Dios permite que algo como esto me pase? Si Dios es bueno, si Dios es amoroso, si Dios me ama y si Dios tiene cuidado de mí, ¿por qué permite que una situación como esta me esté pasando? Y esta tal vez es una pregunta que todos nos hemos hecho. Tal vez en algún momento donde usted perdió algo, perdió a alguien, tal vez en algún momento donde usted pasó por una injusticia, donde le hicieron una injusticia. A veces hay gente que ha pasado por injusticias en sus trabajos y dice, ¿cómo es posible que Dios permita que esta injusticia prospere? Si esto es injusto, lo que están haciendo es injusto, ¿por qué está permitiendo que esto pase? ¿Verdad? O tal vez yo me acuerdo cuando yo era carajillo y yo me lesioné por primera vez una rodilla y ya tuve que dejar de jugar más profesionalmente. Yo dije, ¿por qué Dios permite esto? Si Él me ama, yo estoy buscándolo, yo estoy siguiéndolo y permite que yo me lesione y que no pueda hacer lo que tanto me gusta. ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? Es una pregunta que uno se hace y que es difícil de responder. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta a estas preguntas? ¿Cómo respondemos ante esta inquietud que puede ser nuestra o puede ser una inquietud que nace en el corazón de nuestros familiares, que nace en el corazón de nuestros amigos, que nace en el corazón de nuestros hijos y que tal vez por esta interrogante ellos aún no han decidido seguir a Cristo? Porque todavía dicen, yo no estoy dispuesto a seguir a Cristo porque yo veo mucho dolor, veo mucha tragedia, veo mucha tristeza, veo mucha corrupción, veo que las cosas no salen como yo esperaría que salgan. Entonces yo creo que ese Dios que usted sigue no es tan bueno, ¿verdad? Entonces es un dilema común del cristiano y es un dilema común de nuestra humanidad. Entender el sufrimiento, entender la injusticia cuando hay un Dios bueno en medio de ello. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el balance? ¿Cómo es la dinámica del sufrimiento y el dolor si hay un Dios bueno que todo lo controla? ¿Verdad? Ahora cantábamos eso. Dios tiene el control. Pero ¿cómo si Dios tiene el control pasan cosas malas? ¿Cómo explicamos eso? Entonces hoy vamos a leer Hechos capítulo 21 del 27 al 40 para ver un poquito más esto, relatarlo de acuerdo a la vida de Pablo y poder comprender un poco mejor el sufrimiento y el dolor a la vista de los propósitos de Dios. Dice el versículo 27: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo.
pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: ¡muera! Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Voy a orar y vamos a ir viendo lo que pasa en esta porción y tratando de entender cada una de las cositas que vemos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque has provisto para nosotros tu verdad, porque te has revelado a nosotros a través de ella. Te pido, Señor Jesús, que hoy guíes este tiempo de enseñanza, que seas vos hablando, que dirijas mis palabras, Señor, y que tu Espíritu Santo gobierne en este tiempo. Y, Señor, trabaja en cada uno de nuestros corazones para que esta palabra dé fruto abundante y que no se quede solo en este tiempo, sino que podamos llevarlo a nuestros hogares, a nuestras vidas y aplicarlo continuamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vemos acá que esto es una continuación, como lo hemos venido viendo. Hechos es un texto narrativo donde van contando una historia, donde van contando los hechos. Entonces va en orden cronológico, tiene una continuidad, y aquí tenemos la continuidad de lo que había pasado o lo que había explicado don Horacio la semana anterior. ¿Qué había pasado? Bueno, Pablo estaba recién llegando a Jerusalén. Los discípulos de Pablo, los apóstoles, todos los que habían recibido a Pablo, estaban preocupados, porque decían: cuando todo el mundo sepa que Pablo está aquí, esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Entonces le habían pedido a Pablo que sabiamente aplicara unos votos de purificación, ¿verdad? Entonces lo que vemos hoy acá es que el texto inicia cuando los 7 días se cumplen. Los 7 días en los que Pablo se había purificado se cumplen, y esta era una medida en la que se habían puesto de acuerdo para ver si donde veían esto se bajaban las aguas, todo el mundo se calmaba, la gente no decía que Pablo estaba en contra de la ley, ¿verdad? Sino que veían que Pablo, todo bien. Pero la realidad es que no pasa esto. Pasan los 7 días y vean lo que dice el texto en el versículo 27. Los judíos de Asia, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Gritaban: hombres de Israel, ayúdennos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Lo primero que vemos acá es que hay acusaciones en contra de Pablo, y son acusaciones que son totalmente falsas. A Pablo lo están acusando de 2 cuestiones falsas, ¿verdad? Pero antes de eso veamos quiénes son. Primero vemos que, bueno, luego de los 7 días de purificación, pero después dice el texto que son los judíos de Asia. Ni siquiera eran los de ahí mismo Jerusalén, eran los judíos de Asia Menor, los que ya desde hace rato venían persiguiendo a Pablo. Probablemente dicen que estos judíos de Asia Menor eran los de Éfeso,
los que lo habían perseguido en Éfeso y que probablemente habían planificado encontrarlo en otra zona, no lo ubicaron y finalmente fueron hasta Jerusalén para encontrar a Pablo en Jerusalén y finalmente acabar con Pablo, ¿verdad? Entonces estos judíos se oponían a Pablo por una razón principal, porque Pablo predicaba a los gentiles, porque los gentiles se estaban convirtiendo, porque los gentiles ahora son el pueblo de Dios y el responsable de esto está siendo Pablo. Pablo es el que está haciendo este alboroto y estos gentiles no son el pueblo de Dios, no cumplen la ley, no están circuncidados, no son elegidos por Dios. Entonces Pablo está ahí haciendo algo indebido y tenemos que detener esto, ¿verdad? Entonces esto es lo que ocurre con estos judíos y persiguen a Pablo y finalmente en Jerusalén alborotan al pueblo de tal manera que logran capturar a Pablo. Atrapan a Pablo y no solamente lo atrapan, sino dice que lo golpearon y que estaban dispuestos a matarlo, que en este momento ellos iban a matar a Pablo y acusan a Pablo por dos cosas. Las dos acusaciones puntuales que ellos hacen hacia Pablo es: uno, que Pablo está enseñando a todos, ojo, enseña a todos, dice el texto, contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra el templo. Ellos están diciendo: Pablo anda en todo lugar predicando cosas en contra de los judíos, predicando cosas en contra de nuestra ley y predicando cosas en contra del templo. Y eso es totalmente mentira. Nosotros ya tenemos el criterio, porque llevamos 21 capítulos de Hechos para decir, sabemos que Pablo no ha predicado eso. Todos los que hemos estudiado esta serie sabemos lo que Pablo ha hablado, y en ningún momento Pablo ha dicho esas tres cosas, ¿verdad? Lo segundo, la segunda acusación es: Pablo ha traído griegos al templo, y eso es una profanación de este lugar santo. Otra acusación falsa. Y aquí dice Lucas, aclara esto diciendo que esta acusación está basada en la idea de que había llevado a un gentil llamado Trófimo al área prohibida del templo, o sea, al lugar donde los gentiles no podían estar, y que Pablo llevó a Trófimo a este lugar y que eso debería ser castigado con muerte según la ley judía. Entonces Lucas lo aclara diciendo, esto lo dijeron, vean que el versículo 29 dice: pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo, ¿verdad? No vemos en ningún momento que se nos describa que Trófimo entró al templo, pero ellos vieron a Pablo con Trófimo y asumieron que Pablo lo metió al templo, al lugar en donde no podía entrar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ¿viste que me cambié de micrófono? Okay. Tenemos un claro ejemplo. Okay. Entonces, me perdí. Ok, gracias. Tenemos un claro ejemplo de lo que vemos acá en esta corrupción y esta maldad de los judíos, ¿verdad? Vemos acá que las personas, los judíos, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con el tal de lograr un objetivo. El objetivo era acabar con la vida de Pablo, acabar con el ministerio de Pablo, que no se siguieran convirtiendo gentiles, que el control que estaba teniendo la iglesia judía lo pudieran mantener, que las tradiciones judías se mantuvieran, y vemos acá incluso personas que supuestamente eran el pueblo de Dios, mintiendo y acusando falsamente a personas inocentes con tal de mantener una posición y con tal de obtener lo que ellos querían. Eso es lo que está pasando acá. Y aquí de las primeras cosas que vemos, o de los primeros aprendizajes que podemos traer acá, es que ser fiel a Dios, serle fiel a Dios, no nos exime de vivir injusticias. Vivir para el Señor no nos exime de vivir injusticias. A veces uno piensa que, ¿cómo es posible que yo esté viendo esta injusticia si yo soy cristiano? Y no es la realidad en el mundo en el que estamos. Y es claro el ejemplo, porque lo vemos en la vida de Pablo,
pero también lo vemos en la vida de Jesús. A Jesús lo acusan falsamente antes de ser crucificado. ¿Quién más fiel que Jesús? Al Padre. Y aún Él vivió una injusticia y fue crucificado injustamente. Entonces, nosotros debemos entender que cuando muchos malinterpreten nuestras intenciones o nos critiquen por seguir a Cristo o nos hagan injusticias en contra de nosotros, o tal vez nosotros estamos siendo diligentes y esforzados por predicar al Señor y en medio de eso vivimos injusticias, vivimos rechazo, vivimos crítica, debemos recordar que este es el mundo en el que estamos, pero que Dios conoce la verdad, que Dios sabe cuál es la verdad, y que estamos en un mundo hostil ante el cristianismo, estamos en un mundo hostil ante la verdad de Dios, estamos en un mundo que mató a Cristo, o sea que mató a Dios, y estamos en un mundo que prefiere la mentira ante la verdad. Y eso nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto correcto, porque a veces nosotros pensamos que desde el momento en que nos hacemos cristianos, la vida va a transformarse, va a ser perfecta, va a ser maravillosa, y cuando las cosas no pasan así, empezamos a decepcionarnos una y otra vez del cristianismo, y nos decepcionamos de lo que hacemos, nos decepcionamos de Dios, cuando lo que estamos teniendo es una perspectiva equivocada del cristianismo. El cristianismo que vemos, bíblico, no el que nos venden en muchos lugares, el cristianismo que encontramos en la Biblia, el verdadero, nunca exime al cristiano de la injusticia ni del sufrimiento. Y Jesús les dice: no se extrañen cuando enfrenten injusticias, no se extrañen cuando los persigan. Mateo 10, versículo 22 dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos: y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en Juan capítulo 16, 33, cuando se está despidiendo de sus discípulos, les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús no les dice: les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo se la van a tirar rico porque yo he vencido al mundo. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús no les dice: aquí en el mundo van a tener una vida cómoda y perfecta porque yo ya vencí al mundo. Dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otra versión dice: muchas aflicciones. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo: este mundo está lleno de cosas difíciles, de pruebas, de tristezas, de aflicciones. Él ha vencido este mundo. Él ha vencido este mundo. Y la recompensa de esa victoria espera para los cristianos. Entonces aquí la pregunta para nosotros es: a la luz del Evangelio, a la luz de lo que ha hecho Cristo, a la luz de la victoria de Cristo sobre el mundo, a la luz de la victoria de Cristo sobre las aflicciones, las pruebas y las tristezas, ¿cómo nosotros manejamos la crítica, la injusticia, la mentira o el pecado de los demás o el pecado alrededor mío que me afecta? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a manejar las injusticias entendiendo la perspectiva bíblica que nos ofrece el Señor acá? Ya vamos a ir respondiendo un poquito más a esa pregunta y lo vamos a ir respondiendo con el texto. Lo primero que vemos acá, a partir de esa pregunta, quédese con esa pregunta en su cabeza: ¿cómo vamos a manejar la crítica, la calumnia, la mentira, la injusticia, el pecado de los demás que me afecta? ¿Cómo voy a manejar eso? A la luz de la palabra, a la luz de lo que el Evangelio me está enseñando, a la luz de que Cristo venció al mundo, a la luz de que vamos a pasar por esas cosas y nada nos exime de pasar por esas cosas aunque seamos cristianos. ¿Okay? Dice después que se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Imagínense esto. O sea, no era ya un tema de un grupito, es todo el pueblo, llegó de todo lado, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo. O sea, lo sacaron del templo y al instante cerraron las puertas. Procuraban matarlo. Mientras procuraban matarlo, llegó un aviso a un comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Aquí vemos que la multitud se levanta en contra de Pablo.
La multitud, todo el pueblo se levanta contra Pablo. Se alborota la ciudad y es interesante porque todo nace a partir de una mentira. Todo este caos lo provoca la mentira de los judíos que venían de Asia. No es que estamos viendo aquí que Pablo acaba de matar a 500 personas, entonces hay que agarrar a Pablo. No es que estamos viendo que Pablo aquí acaba de abusar de una persona, sí, hay que agarrar a Pablo. No, están acusando a Pablo con mentiras y las personas están creyendo esto. Hay una frase que dijo una vez un alemán y la frase es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y esto es lo que está experimentando Pablo. Un pueblo empezó a repetir una mentira, a transmitir una mentira, a creer las acusaciones falsas de estos judíos que se convirtieron en verdad. Y la multitud, sin preguntar nada, sin averiguar cuestión alguna, simplemente se levantó en contra de Pablo. Lo llevaron al templo, o lo sacaron del templo más bien, cerraron las puertas y ahí tenían la intención de matarlo. Y cuando uno lee este texto, uno dice, tenía la intención de matarlo, pero uno a veces piensa como que eso es X, como que no le da la profundidad del tema. Estos judíos eran asesinos. No estamos hablando de que era gente que no estaba acostumbrada a hacer esto. Habían matado a Esteban, lo vimos en el capítulo 6 y 7 de Hechos. Habían matado a Esteban. Pablo mismo era de estos judíos que antes perseguían a las personas cristianas y las mataban. O sea, entonces decir acá como que van a matar a Pablo no es algo que uno diga, es algo extraordinario. No, matar a Pablo es normal, porque aquí mataban a cualquiera que iba en contra de la ley judía y que hacía cualquier cosa en contra de la ley judía. El castigo era la muerte, era lapidarlo, y los mismos sacerdotes, las mismas autoridades estaban absolutamente de acuerdo en que esto pasara. Recuerden que cuando matan a Esteban, el mismo Pablo está sosteniendo las ropas de los que están matando a Esteban por predicar a Cristo. Entonces, esta es la realidad. Estas personas que mataron a Esteban, que probablemente vean algunos que quizás estuvieron en el mismo momento de Esteban, ahora están con Pablo y quieren hacer algo que para ellos es normal: matarlo, matar a alguien que está en contra de la ley judía. Sin embargo, vemos que aparece algo extraordinario. Y aquí lo extraordinario es que mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué vemos acá? Que en medio de este sufrimiento y esta golpiza y este dolor que está atravesando Pablo, Dios tiene otros planes y Pablo no va a morir acá. Dios no quiere que Pablo muera aquí en este lugar, aunque Dios está permitiendo que pase lo que está pasando. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hubo muchos casos anteriores en donde estos judíos mataron a muchas personas y no aparece algo extraordinario como lo que pasa acá. Fluyó. Volvamos al caso de Esteban. Cuando mataron a Esteban no hubo una intervención de nadie. Aquí hay una intervención de soldados romanos que evita que Pablo muera. Y esto quiere decirnos, aunque a veces uno diga, bueno, es algo normal. No es algo normal. Lo normal es que eso fluyera y lo mataran. Lo extraordinario es lo que pasa acá, que Dios está permitiendo que Pablo pase por esto, pero aún así Dios está conduciendo la historia de acuerdo a su voluntad. Dios está conduciendo la historia de acuerdo a su voluntad. Y esto es lo primero, o el primer aprendizaje que tenemos que ver, de cómo manejar la injusticia, la crisis, el sufrimiento, el dolor, cuando no tenemos las respuestas, y es entender que Dios sigue en control de las cosas aún en medio de las injusticias. Porque Dios está en medio de esta situación. Dios está en control de esta situación. El Señor tiene planes aún con las injusticias de este mundo. El Señor tiene planes aún con los sufrimientos de este mundo. El Señor tiene planes aún con las cosas difíciles que nosotros atravesamos en este mundo. El Señor tiene planes con la pérdida de un familiar. El Señor tiene planes con
que me despidan de un trabajo. El Señor tiene planes con que en una relación me haya ido mal. El Señor tiene planes con lo que atravesamos con nuestros hijos. Aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque parezca injusto, y lo sea probablemente, Dios sigue conduciendo la historia y Él tiene planes en medio de eso. Dice el texto que el comandante llegó y arrestó a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, una cadena en sus manos y una cadena en sus pies. Ellos preguntaron quién era y qué había hecho, pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Vemos acá finalmente el cumplimiento de la profecía del profeta Agabo, que se había atado los pies, se había atado las manos y había dicho: al portador de este cinturón le pasará esto. Y aquí vemos este momento. Imagínense estar ahí siendo de los discípulos de Pablo, siendo de los amigos de Pablo, habiendo estado en la profecía en Cesarea hace unos días o semanas, y ver ese momento y decir: wow, está pasando lo que nos habían profetizado hace unas semanas. Y Pablo mismo, después de que se le había dicho tantas veces que cuando fuera a Jerusalén iba a sufrir, que cuando estuviera en Jerusalén iba a ser atado, que cuando estuviera en Jerusalén sufriría por Cristo, todas las veces que tuvo una visión, llegar a ese momento y decir: llegó el momento, se está dando. Y esto probablemente es muy doloroso, pero también Pablo tenía un corazón preparado. Es diferente que usted lo agarren por sorpresa a que usted ya llegue a Jerusalén sabiendo: aquí me van a agarrar, esto va a pasar. Y Dios venía preparando a Pablo. Es diferente que a usted le digan que a final de año va a recibir el aguinaldo y usted ya se prepara para eso, porque usted sabe: yo tengo el aguinaldo allá, lo contempla, a que de la nada le caiga la plata y usted diga: mira, yo no tenía contemplada esta plata, pensando en algo positivo. Es diferente, pero de la misma forma lo negativo. Si hoy a nosotros nos dijeran: hey, este lugar ya no lo pueden usar, y nos dicen: a partir de mañana tienen que buscar otro lugar, es mucho más difícil. Hacia uno le dicen: en diciembre tienen que buscar otro lugar. La noticia sigue siendo igual de mala, pero uno tiene tiempo para prepararse, uno tiene tiempo para estar listo. Y eso pasó con Pablo. El Señor fue preparando el corazón de sus discípulos, el Señor fue preparando el corazón de Lucas, porque Lucas estuvo a la par de Pablo todo el tiempo. Imagínense el dolor para él de ver este momento. Y el Señor fue preparando principalmente el corazón de Pablo para enfrentar este momento. Recuerden que hasta en una visión le dijo: no temas, no temas, que no te pasará nada, no temas, que yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces vemos acá el cumplimiento de la profecía de Agabo. Lograron separar a Pablo del tumulto y su vida por ahora había sido rescatada. Pablo no muere en este lugar. A Pablo lo rescatan estos romanos, lo rescatan de la muerte, lo tienen capturado, pero por lo menos no lo han asesinado. Y acá vemos también que el tema era un caos. Ni siquiera saben por qué estaban culpando a Pablo. Ellos escuchaban y decían, dice el texto del versículo 34, entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Y dice que él no pudo averiguar con certeza los hechos. O sea, inventaban tantas cosas para culpar a Pablo. El punto era: matemos a este tipo como sea, inventemos lo que sea. Y entonces llegan los romanos y dicen: no vemos, no entendemos por qué lo están golpeando, si no sabemos ni siquiera qué hizo, nadie sabe qué hizo, porque unos dicen otra cosa y otros dicen otra. Nos damos cuenta de eso aún más en la siguiente parte. Dice que metieron a Pablo al cuartel y Pablo le dijo al comandante: puedo decirte algo, y le habló en griego. Pablo le habla en griego al romano y el romano dice: entonces lo que me están diciendo es que usted era el egipcio que hace un tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. No es usted, porque usted no es egipcio. Yo veo que usted me está hablando en griego. Entonces vean la otra acusación que le habían puesto a Pablo. Ahora Pablo era un egipcio
que había hecho una revuelta y que sacó a unos asesinos al desierto. Y no es esto lo que está pasando. Pablo les dice, yo no sé ni siquiera qué tiene que ver eso conmigo, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. El comandante le concedió el permiso, dice el texto, y ahora sí, la cosa se pone aún peor. Pablo, de pie sobre las gradas, hizo una señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo. O sea, es un judío más. ¿Qué está pasando acá? Seguro decían los romanos. Este tipo es judío, pero habla griego, y ahora todo el mundo lo va a escuchar hablar en hebreo. Y la otra semana Checho les va a contar qué les dijo. No voy a hacer spoiler, solo voy a decir una cosa, y es que todo el mundo estaba en silencio. Pero cuando escucharon a Pablo hablar en hebreo, todo el mundo se cayó mucho más. Todo el mundo dijo, ah no, santo, ¿qué te está pasando aquí? O sea, la gente estaba tan enredada. Solo le dijeron, hay que matar a ese tipo, y nadie sabía nada de nada. Este es el nivel de injusticia que está viviendo Pablo. Un hijo de Dios, un cristiano, un hombre que ha dedicado su vida a servir al Señor tiempo completo, está pasando por esto, por una injusticia tremenda. Lo están inculpando de cualquier cosa con tal de matarlo. Esta es la realidad con la que está viviendo Pablo. Pero a mí lo que más me gusta de toda esta historia y de la vida de Pablo es que Pablo, en medio de esta injusticia y en medio del sufrimiento, él ve todo esto como una oportunidad. Pablo ve la injusticia y el sufrimiento como una oportunidad. Vemos acá la confusión, pero él dice, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Yo, siendo Pablo, digo, ya aquí me salgo, ya que los romanos me lleven, ya me sacan de aquí. Pablo tiene un comodín ahí que va a usar después, que no lo ha usado ahorita, pero le va a salvar la tanda, después lo van a conocer, pero yo lo hubiera aplicado desde ya y ya yo salgo librado de esta. Porque Pablo va a usar una carta después que le permite a él librarse del castigo de los judíos. Pero de momento no la ha utilizado. ¿Por qué? Porque Pablo de verdad ama a su pueblo y quiere hablar con su pueblo la verdad de lo que Cristo ha hecho. Pablo quiere exponer, por eso él habla en hebreo, para que todos entiendan y vean que él es uno más diciéndoles una verdad acerca de Cristo. Pablo anhela llegar a Jerusalén, no porque él quiere decir, voy a ver si es cierto que me van a capturar, voy a ver si es cierto que la profecía se cumple. O Pablo quiere ir a Jerusalén no porque es un rebelde sin causa, que aunque se le está advirtiendo que va a sufrir allá, él quiere ir de cabezón para allá. No, Pablo está con un anhelo enorme de llegar a Jerusalén para poder finalmente hablar con todos los judíos, para que lo escuchen y ahora sí tomen un criterio de lo que él realmente ha estado predicando. Porque a Pedro lo han escuchado muchos, a Jacobo lo escucharon muchos, a Felipe lo escucharon muchos, a los apóstoles casi todos tuvieron la oportunidad de que los judíos los escucharan, pero Pablo no ha sido escuchado por el pueblo judío en Jerusalén. Y Pablo desea tener esa oportunidad de hablar con sus hermanos, porque él salió de ahí, él era de los entrenados de ahí, y él desea poder conversar con ellos, y él quiere aprovechar esta oportunidad para dar testimonio de lo que ha hecho Jesús. Aquí claramente vemos a Pablo priorizando su ministerio por encima de salvar su propia vida, porque si él quisiera salvar su propia vida, no se pone a hablar. Mejor dice, calladito más bonito, que me saquen de aquí y yo la rayo. Pero Pablo no quiere eso. Pablo quiere testificar de la gloria de Dios aún en medio de la injusticia. Yo me hago esta pregunta: si usted viera que hay un montón de injustos acá y usted tiene una verdad que le salva la vida, usted es de los que dice, aún así les voy a predicar una verdad que le salva la vida, usted dice, salado, van a ver qué hacen. Vean a ver qué hacen, yo me quedo con esta verdad que les salva la vida, porque estos ni se la merecen. Que perezcan todos. Salados, vean a ver qué hacen. Eso podría haber hecho Pablo. Pablo tiene un corazón tan hermoso y lleno del poder del Espíritu Santo, que él, aún en medio de esto, con sus enemigos de frente,
Él dice, yo quiero testificar lo que Jesús está haciendo. Pablo aquí, aparte de enojarse, que probablemente yo habría hecho eso, enojarse, chiviarse, decir cualquier estupidez, pero no, Pablo aquí aprovecha para dar el testimonio de Jesús, pero además Pablo aquí podría tener una crisis de fe también, y podría decir, Dios, ¿cómo es posible? Con todo lo que yo he hecho, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Dios, tanto que he hecho yo por su ministerio, a tantos que les he predicado, cuántos sacrificios he hecho por usted, cuántas noches he pasado mal, cuánta gente me ha perseguido, no es posible que yo no pueda estar tranquilo en mi pueblo. Qué mala nota que es usted, Dios. Eso pudo haber pasado con Pablo, y que hubiera dicho, si Jesús realmente existiera, esto no me pasaría. Me arrepiento del día en que se me hizo la idea loca de que me topé a Jesús de camino a Damasco. Eso pudo haber pasado aquí con Pablo. Que Pablo tuviera una crisis de fe y que decidiera abandonar su fe, salvar su vida y rendirse de seguir a Jesús. Porque él perfectamente habría dicho, no, yo no creo en este Jesús. Ya me estoy dando cuenta que no me protege, que no me cuida, que no me ama, que no me guarda. Yo no creo, la verdad. Voy con la vida de los que me están persiguiendo, les digo lo que quieren escuchar, salvo mi vida y continúo. Porque en realidad, desde que estoy como cristiano, perdí el trabajo, perdí mi posición dentro de los sacerdotes, fui expulsado de todo, ni siquiera estoy en la ciudad donde quisiera estar, no puedo ir a las sinagogas en paz, y tras de todo me quieren matar. ¿Cómo, si Jesús me ama, yo estoy pasando por todo esto? Si yo estuviera dándole consejería a Pablo, y Pablo me cuenta todo esto, y yo digo, uy, Pablo, no sé ni qué decirle. Qué difícil su historia. Y si no tuviera a Cristo como modelo de sufrimiento, no tendría nada que decirle. Pero cuando veo que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, y Jesucristo sufrió, y a Jesucristo le dolió, puedo entender que este es el camino. Y vemos acá, o no vemos acá, pero quiero profundizar en la vida de Pablo a partir de otros textos para poder entender un poquito esto. Yo creo que Pablo entiende 4 cosas acerca de la prueba y el sufrimiento que hacen que él pueda permanecer a pesar del sufrimiento y la prueba. Y yo quiero que hoy nosotros conozcamos estos 4 puntos que Pablo ya conoce en su corazón, para que nosotros los traigamos a nuestra vida y podamos entender un poquito mejor la injusticia y el sufrimiento. El primer punto que Pablo entiende es que el sufrimiento produce crecimiento y el sufrimiento produce carácter. Pablo entiende esto. ¿Y cómo sé que Pablo lo entiende? Porque en la carta de Romanos él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos gloriamos en la prueba, en el dolor, en la aflicción, en el sufrimiento, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que la prueba y la tribulación produce crecimiento en la vida del cristiano, y por eso es que aún él en el sufrimiento puede prevalecer, porque dice, esto está produciendo carácter, esto va a producir paciencia en mí, esto va a producir carácter probado, y este carácter probado me va a llenar de esperanza, y una esperanza que no se va a desvanecer fácilmente, sino que se va a llenar con el amor de Dios que está en mi corazón. Ese es el primer punto. Pablo entiende que el sufrimiento produce crecimiento y el sufrimiento produce carácter. Y esto se ve en todo. Cuando usted va al gimnasio, ¿qué hace uno en el gimnasio? Uno va y hace pesas, levanta pesas, pero lo que está pasando en el músculo es que usted está rompiendo las fibras del músculo. Su músculo se está rompiendo cada vez que usted va al gimnasio. ¿Y qué pasa?
que cuando se regenera ese músculo, las fibras se regeneran más grandes. Entonces por eso su músculo crece, porque usted lo rompió y entonces el proceso de recuperación de sus fibras musculares crecen, se hacen más grandes. Entonces su cuerpo fue expuesto a un estrés, expuesto a un sufrimiento, pero su recuperación es de crecimiento y de fuerza. Su resultado es de crecimiento. Y eso es lo mismo que pasa en el sufrimiento nuestro. Cuando nosotros sufrimos y pasamos por tribulación en Cristo, es como cuando vamos al gimnasio y salimos fortalecidos. El segundo punto, Pablo entiende que el sufrimiento nos acerca a Dios y nos fortalece. Y me encanta. Este pasaje, 2 de Corintios, Pablo le está hablando a los corintios, a una iglesia que ya sabemos que le ha predicado, y Pablo dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ojo, Pablo diciendo eso, después de que Dios le dice eso, Pablo dice: con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El segundo punto, Pablo entiende que en medio de los insultos, las persecuciones, las privaciones y las angustias por Cristo, Dios lo fortalece. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo en palabras muy sencillas y claritas? Pablo está diciendo: yo prefiero ser fortalecido por Cristo que seguir viviendo mis propias fuerzas. Entonces, si en la debilidad soy fortalecido por Cristo, me voy a gloriar en la debilidad, porque en ese momento Dios me está fortaleciendo. Es como que usted diga, no sé, o un bebé, lo veo ahora con Aurora. Aurora prefiere que uno la alce a que probablemente uno la ponga a gatear todo el tiempo. Prefiero ir en las fuerzas de mi padre que yo tener que hacer este esfuerzo, ¿verdad? O uno con sus papás: prefiero que mi papá me venga a ayudar a cambiar una llanta que yo tener que hacerlo. O prefiero que mi papá me ayude a pintar la casa que yo tener que hacerlo solo. Es eso lo que está diciendo Pablo acá. En medio de los insultos, de los dolores, de las privaciones, prefiero estar con Dios porque Él me fortalece. Entonces, en la debilidad yo me hago fuerte porque estoy con Dios. Eso es lo que vemos acá. Entonces, Pablo entiende, primera razón, que el sufrimiento produce crecimiento. Segundo, que el sufrimiento nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios y Dios nos fortalece. El tercer punto, que Dios usa el sufrimiento con un propósito, no en vano. Dios utiliza el sufrimiento con un propósito. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: pues esta aflicción leve y pasajera, ojo, ya que Pablo está hablando aquí de los grandes sufrimientos que vive, y él dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo está diciendo: aunque me persigan, aunque me quieran matar, aunque estoy sufriendo por Cristo, esto es tan chiquitito a la par de la gloriosa eternidad que tiene Dios para nosotros. Esto es tan pequeño. Y el otro es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo está diciendo acá que aún el sufrimiento, los que amamos a Dios, todas esas cosas, aún el sufrimiento, es para nuestro bien. Wow, ¿cómo? Aún el sufrimiento es para nuestro bien. Eso está entendiendo Pablo. Si usted ama al Señor, aún el sufrimiento que usted atraviese es para bien, conforme a los propósitos de Dios, porque el sufrimiento tiene un propósito en Cristo. Y el punto número 4 es que el sufrimiento nos conforma o nos hace a la imagen de Cristo. Dice Filipenses 3, 8 al 10: y aún más, y ojo, aquí es Pablo preso, diciéndole a la gente de Filipenses, a los filipenses, como contándole su historia y diciéndole que lo ha perdido todo. Y Pablo comienza esta parte diciendo: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Ojo esa frase: por Él lo he perdido a todo.
Eso no será como un Dios bueno. Por Él lo he perdido todo. Pero vean lo que dice: y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Qué palabras más hermosas de Pablo. Pablo está diciendo: lo he perdido todo por este Cristo, pero yo prefiero todo lo que me ha dado Cristo y lo que me da Cristo que lo que he perdido por Él. Prefiero su gloria, prefiero su justicia, prefiero su amor, prefiero su resurrección, prefiero sus padecimientos y prefiero ser como Él que tener todo lo que yo tenía. El sufrimiento nos hace entender eso, familia. Si nosotros tenemos una vida que lo tiene todo y nunca perdemos nada, nunca nos damos cuenta del valor que tiene tener a Cristo. Si nosotros no experimentáramos dolor ni sufrimiento, nunca iríamos corriendo a los brazos del Padre. Hoy, cuando cantábamos Tus cuerdas de amor, esta es una canción que refleja que alguien necesita ser sostenido por estas cuerdas de amor porque ya no puede solo. Y que dice: tú tienes el control de lo que vendrá, aunque yo no sé ni qué va a venir, pero tú tienes el control. Eso es lo que expresa esta canción. Y eso es lo que significa el sufrimiento para un cristiano. Que si nosotros, nuestra vida fuera perfecta, nunca correríamos esas cuerdas de amor, sino que viviríamos una vida pensando que no necesitamos las cuerdas de amor de Dios, porque toda nuestra vida es perfecta. Pero en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, volvemos a ver al cielo y decimos: ahí está mi esperanza, ahí es donde yo correré, porque necesito a Cristo, porque necesito a Cristo. Pablo, de acuerdo a este texto, vemos que él nos enfoca en su sufrimiento, y este es uno de los grandes aprendizajes y es la respuesta a la gran pregunta que hicimos ahora: ¿cómo enfrento la crisis? ¿Cómo enfrento la injusticia? ¿Cómo enfrento el sufrimiento? No enfocándome en el sufrimiento, sino enfocándome en el Evangelio, poniendo mis ojos en el Evangelio, poniendo mis ojos en lo que Cristo va a hacer. Cuando nosotros enfrentamos problemas en nuestra vida, enfermedades, conflictos, desafíos, dolores, tristezas, podemos usarlos como una oportunidad para glorificar a Dios. Podemos usarlos como una oportunidad de testificar a Cristo. Entonces la pregunta más bien ahora no es cómo vemos la crisis. La pregunta ahora más bien es: ¿será que podemos ver la crisis no como obstáculos, sino como plataformas para predicar a Cristo? ¿Será que podemos ver la crisis y el sufrimiento como una plataforma para testificar de Jesús? Pablo está viendo el sufrimiento de enfrentarse a los judíos como una plataforma para predicar de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a injusticias en nuestros trabajos, cuando nos tratan con hostilidad, cuando sufrimos, cuando nos hacen algo que está mal, cuando por circunstancias de la vida pasamos por un momento de enfermedad, de dolor, de conflicto, de desafíos, hay que recordar estas 4 cosas. 1. El sufrimiento produce carácter. 2. El sufrimiento me acerca a Dios. 3. El sufrimiento tiene un propósito de Dios, no un propósito mío, tiene un propósito de Dios. Y 4. Esto hace que me parezca mucho más a Cristo. Si usted se le olvidó todo lo que dije hoy, probablemente se olvide, no es de que usted tome nota. Acuérdese de estas 4 cosas. El sufrimiento produce carácter. El sufrimiento me acerca a Dios. El sufrimiento tiene un propósito en Dios. Y el sufrimiento me conforma a Cristo. Quiero dejarle una tarea, y es que esta semana reflexione en un momento difícil que haya vivido recientemente o que esté viviendo recientemente, y que se haga la pregunta: ¿cómo puedo usar esto para glorificar a Dios?
¿cómo puedo testificar de la gloria de Dios a partir de esto que estoy atravesando? ¿Cómo esto va a ser testimonio para alguien más? Hay una frase que aprendimos en el discipulado hace mucho tiempo, que yo todavía la recuerdo, y la frase dice, con esto termino ya, la frase dice: mi problema siempre tiene el nombre de alguien más. Y uno pensaría que esa frase está diciendo que mi problema es culpa de alguien más, pero no. Esa frase lo que significa es que mi problema va a ser el problema de alguien más en el futuro, y que yo voy a poder utilizar lo que Cristo hizo en mí en medio de este problema para aconsejar a otro cuando pase por eso. Entonces recuerde, su problema, el problema de Pablo, hoy tiene el nombre de todos nosotros, porque estamos viendo cómo Pablo lidió con el sufrimiento, y eso nos ayuda a nosotros a lidiar con los sufrimientos de nuestro día a día. Hoy usted está lidiando con algún sufrimiento, tiene que pensar en quién es la próxima generación, el próximo grupo de amigos o las próximas personas que van a lidiar con un sufrimiento parecido, y que usted puede testificar de Cristo, de lo que está haciendo usted en este momento. ¿Me acompaña a orar? Señor, muchísimas gracias por todo lo que pasamos, Señor. Gracias por lo bueno, por lo malo, por lo feo. Gracias por los sufrimientos, Señor. Yo sé que muchas veces damos gracias por todo lo lindo, damos gracias por la vida maravillosa que nos has dado, pero pocas veces damos gracias porque sufrimos, y obviamente porque no nos gusta sufrir, Señor. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, Señor. Pero, Señor, te damos gracias porque sabemos que los sufrimientos que hemos vivido desde nuestra infancia nos han llevado a estar en tu presencia. Sabemos que los sufrimientos que atravesamos nos llevan a la intimidad con vos. Sabemos que cuando estamos en sufrimiento te buscamos. Cuando las cosas salen mal te buscamos. Cuando las cosas no salen como queremos te buscamos. Y te damos gracias porque aunque eso duele, nos está permitiendo conocerte. Aunque es triste, aunque genera heridas, aunque hay muchas cosas feas en medio de eso, te damos gracias porque por esas cosas nos hemos acercado a ti, Señor. Por esas cosas nos parecemos más a Cristo, que también sufrió. Señor, gracias por la situación que estoy pasando, aunque es difícil. Gracias por la situación que cada uno de los que estamos aquí está atravesando. Tal vez quisiéramos saltárnosla, pero hoy queremos aprovecharla para decir: Señor, en la debilidad de este sufrimiento, quiero que me abraces y me lleves. Quiero que me levantes y me ayudes a atravesar esta situación. Que no sea en mis fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Que te hagas fuerte en mí. Nos gloriamos, como dice Pablo, en la debilidad, porque cuando débiles somos, te haces fuerte en nosotros, Señor. Hazte fuerte en mí, en medio de lo que estoy viviendo. Hazte fuerte en cada uno de nosotros, en medio de los sufrimientos, Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque si no hubieras marcado el camino, no sabríamos cómo vivir esta vida. Porque si no te hubiéramos visto sufrir, no entenderíamos cómo atravesar el sufrimiento. Que si no te hubiéramos visto pasar lo que pasaste, no entenderíamos que podemos tener gozo aún en medio de la dificultad, y esperanza, una esperanza eterna aún en medio del dolor, Señor. Señor, te pido que animes nuestros corazones para que podamos ver tu perspectiva a pesar del dolor. Que animes nuestros corazones para que podamos ver con tus ojos en medio de la tristeza. Que animes nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra, que nos alienta, que nos sostiene, que nos fortalece, aún en medio de la incertidumbre que estamos atravesando, Señor. Señor, hoy corremos a tus cuerdas de amor, sabiendo que tienes el control. Te entregamos nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro estrés,
nuestros miedos, sabemos que tienes el control. Tú tienes el control, Jesús. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Señor. Te amamos, Jesús. Te damos gracias por este tiempo.